Saludos licenciada, saludos compañeros de la sección I1. Somos el grupo número 8 y vamos a hablar sobre las identidades de Legendre. El día de hoy vamos a hablar de las dos identidades de Legendre. ¿Cuáles son? Aquí tenemos a la primera identidad, que consiste en sumar el binomio suma al cuadrado con el binomio diferencia al cuadrado. La segunda identidad consiste en lo siguiente: restar binomio suma al cuadrado con binomio diferencia al cuadrado. Miremos a la primera identidad en qué consiste. Antes de colocar aquí el resultado de esta identidad, vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Les parece? Aquí la tenemos. Primero vamos a elevar al cuadrado y colocaremos el resultado en este paréntesis. Luego vamos a elevar al cuadrado binomio diferencia. Y finalmente sumamos ambos resultados. Procedemos con el primero. Aquí vamos a recordar el cuadrado del binomio sume. El primero a al cuadrado más el doble producto del primero, que aquí está, por el segundo, que es b, más el segundo elevado al cuadrado. Ahora continuamos con el binomio diferencia al cuadrado, muy similar al anterior. El primero a al cuadrado menos el doble producto del primer término y el segundo término, y por último más segundo término al cuadrado. A continuación vamos a eliminar los paréntesis. Este primer paréntesis lo eliminamos sin ningún problema, y el segundo paréntesis hay que observar qué signo está delante de él. Es positivo, no hay problema, lo eliminamos. Listo. A continuación vamos a reducir los términos semejantes. Observamos positivo 2ab, negativo 2ab. ¿Qué sucede con estos dos términos? Se anula. Lo vamos a anular. Ahora, a los siguientes términos semejantes, a al cuadrado más a al cuadrado sería 2 al cuadrado. Aquí está. Siguiente, positivo b al cuadrado más b al cuadrado es igual 2b al cuadrado. Se suma 1 más 1 es 2b al cuadrado. Esto sería la primera identidad. Sin embargo, lo vamos a representar de la siguiente manera, con la cual nos vamos a quedar. A extraer 2 es el factor común en cual lo vamos a extraer por dentro del paréntesis, que es al cuadrado más el b cuadrado. Y esto vendría a ser entonces la primera identidad. Y a manera de resumen podemos decir que la suma del binomio suma al cuadrado con el binomio diferencia al cuadrado es igual a 2 veces la suma de los cuadrados de sus términos. Y los únicos términos que tenemos aquí es a y b. Dejamos al siguiente compañero. Bueno, Oli, ahora vamos a explicar lo que es la segunda identidad. Aquí vamos a restar, a diferencia del anterior. Aquí restamos el binomio suma al cuadrado con el binomio diferencia al cuadrado. Y la demostración se explicará un poquito más adelante con algunos ejemplos, ¿verdad? Pero en resumido, el resultado final de esta identidad es 4 veces el producto de dichos términos. Esto vendría a ser el resultado. Entonces, podemos decir como resumen que la resta entre el cuadrado suma y el cuadrado diferencia es igual a 4 veces el producto de sus términos. Y los únicos términos que tenemos acá, si ustedes observan, son A y B. Hola licenciada, vamos a continuar con la explicación. Si combinamos el cuadrado de una suma con el cuadrado de su diferencia, se tienen las identidades de Legendre. Se trata de los productos notables. En la primera identidad de Legendre, el cuadrado de la suma de dos cantidades más el cuadrado de su diferencia es igual al doble de la suma de los cuadrados de sus cantidades. En el siguiente ejemplo, la primera cantidad o término del binomio es 3x al cuadrado, mientras que el segundo es 2y al cubo, por lo que al aplicar la identidad de Legendre se tiene el doble de la suma del primer término al cuadrado, es decir, 9x a la 4 más el cuadrado del segundo término, esto es 4y a la 6. Saludos a todos, yo les voy a explicar la demostración de la segunda identidad, que es la resta del binomio diferencia al cuadrado. En la segunda identidad de Legendre, el cuadrado de la suma de dos cantidades
menos el cuadrado de su diferencia es igual a 4 veces el producto de sus cantidades. En el siguiente ejemplo, la primera cantidad o término del binomio es 9 raíz cuadrada de x cúbica, mientras que el segundo es 5 raíz cúbica de y cuadrada, por lo que al aplicar la segunda identidad de Legendre sería 4 veces el producto de sus cantidades, es decir, 180 raíz cuadrada de x cúbica por la raíz cúbica de y cuadrada. A continuación vamos a continuar explicando lo que es gráficamente, o sea, haciendo uso de mosaicos algebraicos, la segunda identidad de Legendre, ¿verdad? Y para eso vamos a representar el cuadrado A más B mediante este mosaico, y el cuadrado de la diferencia lo vamos a representar con este cuadrado A menos B. Como estos cuadrados están restando, equivale sobreponerlos. La zona en amarillo representa el resultado de esta resta. Para calcular su área, trazamos una línea a la altura del cuadrado más pequeño, dividiendo la zona amarilla en dos rectángulos. La base del rectángulo más grande mide A más B, mientras que su altura es 2B, por lo que su área es 2AB más 2B cuadrada. Con respecto al rectángulo más pequeño, su base mide 2B, mientras que su altura está valorada en A menos B, por lo que su área es 2AB menos 2B cuadrada. Y voy a mover aquí mi imagen para que usted pueda ver ahí, ¿verdad? Para que pueda ver mejor ahí la interpretación. Al sumar estas áreas del rectángulo se tiene 4AB, ¿verdad? Y con esto pues estamos representando gráficamente, haciendo uso de los mosaicos algebraicos, ¿verdad?, la segunda identidad de Legendre, que como vimos y como lo dije al inicio del video, se iba a explicar en esta instancia. Entonces ustedes pueden observar acá las medidas de cada uno de los lados y cómo se representa. ¿Y qué representa este 4AB, verdad? Aquí está explicado gráficamente. Así que eso sería todo en cuanto a esta parte. Saludos.